Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy deseo hablarles de un tema interesante relacionado a la Guerra del Pacífico. Bueno, el día de hoy he decidido hablarles acerca de cómo era la vida de un soldado chileno después de la Guerra del Pacífico. Así es, hablaremos del soldado chileno que sobrevivió a la Guerra del Pacífico. Bueno, el día de hoy he decidido hablar de este tema que, bueno, para muchos puede ser poco conocido y creo que es así porque, pues, cuando se suele hablar de la Guerra del Pacífico, no suelen hablar de temas bastante conocidos como las batallas, las campañas militares que se dieron en ella. Eh, También nos suelen hablar, por ejemplo, de los héroes nacionales, nos suelen hablar de las figuras que en ella pelearon, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Como ya dije, las campañas militares y todo eso. Sin embargo, otros temas como lo que sucedió, como qué es lo que sucedió después de la guerra, es algo que no se suele tocar mucho. Anteriormente en este canal ya hemos hablado acerca de esos temas, como por ejemplo aquel video donde hablamos sobre los veteranos de la guerra del 79. Bueno, el día de hoy he decidido hablar acerca de este tema bastante interesante, acerca de cómo era la vida de un soldado chileno después de la Guerra del Pacífico. Así que comencemos con el video de hoy. Bueno, ahora vamos a ver lo que sucedió con el soldado chileno que había logrado sobrevivir a las grandes batallas y a las campañas militares de la Guerra del Pacífico. Bueno, antes que nada daremos una descripción de todo lo que había vivido el soldado chileno durante la guerra de 1879. Así que comencemos con el video de hoy. Este soldado chileno combatió en los áridos desiertos de Tarapacá, también combatió en parte del sur peruano, en Tacna, Arica, Moquegua, también peleó por la toma de Lima, ¿no? Fueron activos durante pues la campaña por la toma de Lima. Combatieron en las grandes batallas como por ejemplo Miraflores, San Juan y Chorrillos. Estuvieron presentes desfilando triunfantes en la capital peruana, lo que para el Perú es una de sus etapas más oscuras y tristes de su historia. Todo ello fue lo que vivió el soldado chileno durante la Guerra del Pacífico. Además, la etapa también más nefasta de la guerra para el soldado chileno, la etapa más cruel y la etapa donde se dieron mayores barbaries y atrocidades. Sin lugar a dudas, fue la campaña donde el soldado chileno sufrió más. Estoy hablando de la campaña de la Breña. Aquella campaña donde el soldado chileno prácticamente entró en un territorio desconocido. Entró en un territorio donde todo era diferente. Habían costumbres, tradiciones e incluso idioma distinto, por lo cual, al entrar en las provincias del interior del Perú, prácticamente entró en un territorio desconocido, que en aquel momento era desconocido incluso hasta para el propio gobierno peruano y para los ciudadanos limeños de aquella época. Sin lugar a dudas, en esas épocas se vivía muy diferente a como se vive hoy. Así que pues todo eso fue lo que tuvo que enfrentar el soldado chileno durante pues la guerra del Pacífico, ¿no? La campaña de la Breña, tuvo que enfrentarse a un ambiente hostil, ¿no? A los guerrilleros peruanos que los asediaban y los acechaban constantemente, causándole bajas, las enfermedades que también los mermaron, como por ejemplo la viruela, el tifus, y todo ello fue lo que causó grandes bajas y grandes pérdidas en el ejército chileno. Además porque fue la etapa donde se vieron más pérdidas de vidas del lado del ejército chileno, ¿no? Pues soldados que caían en emboscadas, caían en escaramuzas, o en muchos casos, y la mayoría de estos casos se dieron así, caían por motivos de la adaptación al clima. Era muy difícil que un soldado chileno se adapte al clima que se tenía en la Sierra Central, ¿no? Por eso se daban estas enfermedades, ¿no? Como el tifus, la viruela y todo eso. Fueron tiempos muy difíciles donde el soldado chileno tuvo que sufrir para poder sobrevivir en dicha campaña hostil y terrible para ellos. ¿No? Fue la campaña más cruel de todo el conflicto y donde se vieron más arrasamientos y atrocidades. Después de la guerra, ¿no? Llega el 20 de octubre de 1883, finalmente el presidente del Perú, Miguel Iglesias, había firmado la paz con el gobierno chileno. Esto significaba una cosa, era momento
de que los soldados chilenos regresen a casa. Era el momento de la retirada. Ya había finalizado la guerra con el Perú. Ahora era tiempo de volver a sus respectivas ciudades y provincias. Como se dice, era tiempo de volver a casa. Pero aunque no lo crean, esto también tenía una parte, algo malo para ellos. Pues muchos ya habían abandonado pues parte de lo que había sido la vida civil. Se habían acostumbrado mucho a la vida castrense, acostumbrados pues a las marchas de campaña, a las guardias nocturnas, acostumbrados a estar siempre acompañados de sus camaradas de armas y todo ello. Se habían acostumbrado mucho a la vida castrense y ahora era tiempo de dejar todo eso atrás y volver a la vida normal, reinsertarse y reintegrarse a la sociedad. Era ahora lo que tenían que hacer aquellos soldados chilenos que habían sobrevivido a la guerra del Pacífico. Y es así como el soldado chileno regresa a su país, regresa a sus ciudades, a sus respectivas ciudades, a sus respectivos pueblos, para reinsertarse a la sociedad y vivir pues una vida tranquila en alguna profesión o oficio, ¿no? Cumpliendo una labor normal, la de un ciudadano de a pie de aquellas épocas, ¿no? Sin embargo, cuando muchos de estos soldados regresaron a sus respectivos pueblos y ciudades, se dieron cuenta de algo. Todo había cambiado. Recordemos que estos soldados habían estado prácticamente 5 años o hasta más al frente. Habían estado pues alejados completamente de la sociedad. Todo lo que ellos conocían o lo que habían dejado en el momento en que se fueron había cambiado para siempre, no era igual. Todo había cambiado, incluso el pensamiento de la sociedad misma sobre aquellos soldados que habían sobrevivido a la guerra del Pacífico había cambiado completamente. Eran tiempos diferentes y lamentablemente al soldado chileno que había sobrevivido a las grandes batallas y a las grandes masacres que se habían visto en el Morro Solar de Chorrillos, que se habían visto por ejemplo en San Juan, Chorrillos y Miraflores, todo eso le afectó demasiado. Muchos soldados regresaron a sus respectivos hogares completamente marcados por las secuelas irreversibles de guerra. Es aquí donde se va a ver el sufrimiento del veterano chileno de la guerra del Pacífico. Pues muchos ahora tenían que adaptarse nuevamente a la vida civil, tenían que reinsertarse a la sociedad, hacer lo posible por reinsertarse a una sociedad que ya hasta ellos mismos desconocían. Pues como ya dije anteriormente, muchos de ellos se habían acostumbrado demasiado ya a la vida castrense, a las marchas de campaña y a estar siempre al lado de sus compañeros, pues a sus camaradas de armas. Lamentablemente por ello, se sufrió en los primeros años, sufrieron bastante para poder adaptarse a la sociedad. Y es aquí donde entra la etapa de autodestrucción de aquel veterano de guerra chileno que había sobrevivido a la guerra del Pacífico. Pues muchos de estos veteranos terminaron por ser marginados y discriminados por la sociedad, que los veía prácticamente como seres extraños y seres completamente desconocidos, ¿no? Eran seres prácticamente que pasaban como unos completos extraños. Y muchos habían quedado pues con huellas y heridas irreversibles como consecuencia de las grandes batallas y grandes masacres que tuvieron que ver, no solamente en el campo de batalla, sino también durante las épocas de los arrasamientos y todo ello, ¿no? Pues muchos llegaban con heridas y secuelas irreversibles, muchos en casos extremos llegaban con mutilaciones, ¿no? Con una falta de un brazo, con la falta de una pierna. Otros llegaban con demencia, con estrés postraumático, producto de todo lo que habían visto durante la guerra. Todo eso era terrible, y es por eso que muchos veteranos de guerra chilenos terminaron por autodestruirse a sí mismos, terminaron sumidos en la completa pobreza y miseria total. Eran discriminados y marginados por la sociedad que ellos mismos, pues durante el conflicto decían defender. Atrás quedó ese lema de defender a la patria y la nación. Era ahora la patria la que dejaba atrás al veterano que había peleado por su nación en el conflicto, en el frente, dejándolo todo prácticamente. Pues el mismo gobierno chileno era el que se olvidaba de sus veteranos. Y esto es algo que se vio
después de la guerra. Muchos veteranos llegaron a sus respectivos pueblos y ciudades convencidos de que el Estado chileno pues les iba a dar algo, ¿no? Una recompensa o algo por haber ofrecido de esa manera sus vidas en años de servicio castrense. Sin embargo, cuando llegaron, a pesar de que el gobierno chileno en un momento sí quiso dar alguna especie de apoyo económico, ¿no? Como la simple idea de crear instituciones para apoyar a los veteranos de la guerra, pues no se llegó a ningún acuerdo. Es por eso que en muchos casos estos veteranos terminaron siendo completamente abandonados. Y en muchos casos, muchos de estos veteranos tenían heridas que pues los marcaban de por vida. Era algo que se veía pues de forma terrible, ¿no? Personas sin brazo, personas sin pierna. Era algo prácticamente terrible lo que se vivió en esos primeros años de posguerra. Y es que en Chile también se venían tiempos de cambio, tiempos de pues mucha inestabilidad, ¿no? Recordemos que fueron los años de la Guerra Civil Chilena de 1891 entre los congresistas y los balsamedistas y todo aquello. Sin lugar a dudas fue una etapa bastante terrible la que tuvo que vivir el soldado chileno después de la Guerra del Pacífico. Y es allí cuando se dieron cuenta de que ahora todo había cambiado. Atrás habían quedado las grandes batallas, atrás quedó pues la marcha por la ciudad de Lima, atrás quedaron las batallas de San Juan, Chorrillos, Miraflores. Ahora el soldado chileno no tenía un rival poderosísimo que enfrentar. El veterano chileno de la Guerra del Pacífico tenía un rival poderosísimo a enfrentar y a vencer. Y esta vez no era ni el soldado boliviano ni el soldado peruano. El enemigo más grande estaba dentro de su propio país y era el propio gobierno. Un gobierno que lamentablemente había dejado abandonados a sus veteranos, a aquellos jóvenes hombres que habían dado todo de sí por defender a su patria y a su nación durante un conflicto que fue devastador y desolador. Lamentablemente, el gobierno chileno dejó abandonados a estos hombres que hoy en día pues son prácticamente personas desconocidas. Como ya dije anteriormente, cuando se suele hablar de la Guerra del Pacífico, solemos hablar de los héroes nacionales, solemos hablar de las figuras que en ellas destacaron, pero no se suele hablar mucho de aquellos soldados, tanto peruanos como chilenos y bolivianos, que dieron su vida y que hoy en día son prácticamente soldados desconocidos. Esto es lo que tuvo que enfrentar el veterano de guerra chileno durante la Guerra del Pacífico. Muchos quedaron con heridas irreversibles, otros quedaron completamente con estrés postraumático, que lo tuvieron pues prácticamente de por vida, ¿no? Otros quedaron consumidos por la demencia total. Otros quedaban postrados en cama de por vida, eran prácticamente ya personas que no podían valerse por sí mismas, por falta de extremidades y todo ello. Personas que habían quedado completamente inutilizadas como consecuencia de las heridas de guerra. Todo ello se vio en los primeros años de posguerra. Fueron años muy tristes. A pesar de ello, el gobierno chileno o los gobiernos chilenos que vinieron después trataron de remediar esta situación dando algunos desfiles y manifestaciones sociales a favor de los veteranos de la guerra del 79. Se dieron algunos desfiles cívicos entre las décadas de los años 20 y los años 50, ¿no? Estas décadas donde todavía habían algunos veteranos, pero en esa época obviamente ya ancianos de la Guerra del Pacífico. Pero nada más, ¿no? En 1926 se va a dar el Día del Veterano en Chile, ¿no? El Día del Veterano para honrar a aquellos soldados que dieron todo por la defensa de su país en dicho conflicto. Así pues se termina este video. Como dato adicional, el último veterano de guerra chileno que estuvo no con vida, el último veterano de guerra chileno que es conocido, falleció en 1967. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video. Chao.